Buenas tardes, compañeros y profesores, un gusto saludarlos. Soy Yesenia Guadalupe Ferreira Vite y voy a dar inicio a lo que es mi exposición Fundamentos de Higiene y Calidad Alimentaria. ¿Por qué se deterioran los alimentos? Veremos en esta exposición cuáles son las principales causas que deterioran los alimentos, entre los que encontramos los factores enzimáticos, biológicos, físicos y químicos, para poder comprender la importancia de la conservación de alimentos y la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos. La importancia de la inocuidad de los alimentos radica en las consecuencias que ocasiona, como lo que son enfermedades gastrointestinales, hasta otras más complejas, como lo que es la hospitalización o la muerte. Comenzando a describir los factores antes mencionados, vamos a continuar y a iniciar con lo que son los factores enzimáticos. Daremos inicio explicándoles principalmente que estos son los factores intrínsecos o internos propios del alimento. Estos son la actividad de agua, el valor del pH y la producción de las enzimas. Las enzimas son parte ya del alimento, son componentes naturales del mismo que forman parte de los que es el tejido vegetal o animal, que continúa actuando después de la cosecha o lo que es la fauna. Estos aceleran reacciones químicas específicas como es la oxidación o la hidrólisis. Entre ellos proporcionan efectos como lo que es la rancidez, el palteamiento y la pérdida de textura y valor nutricional. Vamos a enfocarnos más en estos para que podamos comprender cómo estos intervienen en la preservación, conservación y la inocuidad de cada alimento. Cada enzima tiene cierta propiedad o actividad biológica que realiza dentro de lo que es el alimento. Encontramos lo que son la polifonoxidasa, por ejemplo, que ocasiona el paldeamiento, plátanos, manzanas, papas o ciertos alimentos. La lipoxigenasa o lipasas, esta es la oxidación de lípidos y provoca la rancidez en grasas y productos cárnicos como lo que son los pescados. También encontramos la pectinasas, que provoca el ablandamiento y la pérdida de firmeza en fruta y vegetales. Entonces podemos ver cómo cada enzima tiene cierta actividad biológica en lo que es el alimento. Esto con la finalidad de comprender la importancia de la conservación de los alimentos y la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, ya que entre estos radica lo que es el control de los factores enzimáticos por medio de tratamientos. Estos tratamientos son los que nos ayudan a entender y a comprender por qué surge lo que es la conservación del alimento al controlar estos factores o estas faunas enzimáticas, como lo que son los tratamientos térmicos, que da la desnaturalización de las enzimas, el control de la temperatura, que reduce la velocidad de la reacción enzimática, la modificación de pH y uso de aditivos, que son antioxidantes y quelantes que pueden inhibir las enzimas, y las tecnologías de empaque, que resguardan de la atmósfera, dando una atmósfera modificada, secuestradora del oxígeno para evitar lo que son las oxidaciones, como lo vimos con la oxidación de lípidos o de la polifenoloxidasa. Entonces esto nos ayuda a comprender mucho cómo los medios de conservación de alimentos intervienen en lo que es la producción de enzimas, sino solamente en el microbiológico. Dentro de los factores externos, contamos con lo que son biológicos, físicos y químicos del ambiente. Es fácil entenderlos. Por ejemplo, los biológicos pues son todos los microorganismos o vectores vivos que tienen interacción con lo que es el alimento. Intervienen en el proceso de descomposición de alimentos, ya que estos deterioran los alimentos al entrar en contacto con ellos, y tienen acciones en los microorganismos, como son cambios físicos, químicos en los alimentos, como el ablandamiento, gases, ácidos y olores. Tenemos los físicos, que contemplan
lo que son todos los agentes en general con los que interactúan los alimentos, como lo que son la temperatura, la humedad, la luz y los daños mecánicos o físicos, que aceleran reacciones como que lo que son el cambio de agua o la fotooxidación, o la inserción de microorganismos, el permitir que ingresen microorganismos que afecten y comiencen a detonar lo que son las actividades de los microorganismos. Lo que generan son alteraciones que generan ruptura en la estructura del alimento, acelerando su descomposición. También tenemos los químicos, que son contaminación o reacciones de oxidación, sustancias adicionadas de manera accidental o bien de manera intencional, como es en el caso de los pesticidas o los plaguicidas, detergentes o infectantes o esencias que se agregan a los alimentos de tal manera que generan una mejor apariencia de estos y una limpieza. Los principales microorganismos involucrados en las enfermedades transmitidas por alimentos ETA son las bacterias, parásitos, virus y hongos. Los alimentos se convierten en vehículos para la transmisión de enfermedades. Los líquidos y los desechos animales y humanos albergan bacterias y pueden provocar enfermedades de transmisión alimentaria y son utilizados por medio de los transportes que son nuestros alimentos. Prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria pues influye en el lavado de manos, que los alimentos crudos de animales permanezcan demasiado tiempo en un ambiente o en una temperatura ambiente, o en el exterior durante varias horas, la temperatura ya sea insuficiente durante el proceso al iniciar la cocción o el calentamiento. Entonces, ¿cuáles serían las medidas para prevenirlo? Pues obviamente cocinar perfectamente bien los alimentos, que se mantengan a una temperatura adecuada, como lo que es la refrigeración, no mantener los alimentos crudos como lo que son carnes a temperatura ambiente, la higiene, el lavado, la desinfección, la limpieza, la separación, por ejemplo, el cocinar alimentos crudos y cocidos al mismo tiempo, cortarlas con la misma tabla, o la caducidad, la fecha de tiempo del alimento. La mejor manera de mejorar el procesamiento y la conservación de alimentos pues es tener en consideración todas estas intervenciones que nos permiten aislar o reducir la contaminación de los alimentos, así como el conocimiento para poder implementar el mejor método de conservación de los alimentos. Entre estos radica el considerar las características organolépticas del alimento y ver cuál es la manera más eficiente o apta para este alimento y poder implementar un método que nos permita frenar el crecimiento de las floras de microorganismos. Entre estos tenemos lo que son los físicos, que donde interviene la temperatura, ya sea de calor o frío, donde tenemos la congelación, la pasteurización, el enfriamiento, la congelación, o por medio de la reducción de agua, que también es un factor donde más fácil se descomponen los alimentos, optando por lo que es la deshidratación, la desecación, la concentración o la nefriolización. ¿Por qué la temperatura? Ya que es favorable para el crecimiento de bacterias en un rango de lo que es nuestra temperatura o medio ambiente, o temperaturas altas que no permiten la destrucción de los microorganismos, pero sí la proliferación. La conservación como lo mencionamos, por deshidratación o secado, va en base a la humedad, ya que las bacterias necesitan agua para disolver y digerir los alimentos. Los alimentos que contienen agua sustentan el crecimiento bacteriano de mejor manera que los alimentos deshidratados. Es por eso que de esta forma se convierte en un método de conservación.
También están los químicos, que es añadir sustancias a lo que es el alimento, ya desde sustancias básicas como lo que es el azúcar, la sal o aditivos que nos ayudan a mantener un método ácido, un medio ácido en el alimento como lo que es el vinagre o el limón, así como conservadores que añaden o reducen o inhiben los microbios o las reacciones. También tenemos lo que son los biológicos o fermentativos, donde ya son los encurtidos por medio de la proliferación del fermento de bacterias que favorecen la flora y generan una sustitución como lo que es que impiden el crecimiento de las bacterias dañinas, alargando así su vida útil y el producto por medio de la producción de sustancias como lo que son los ácidos lácticos o lo que es el alcohol. Ahora ya pudiendo comprender lo que son los factores tanto intrínsecos como extrínsecos de lo que es el alimento, pues podemos delimitar y ver cuál es su relación con los métodos de conservación de alimentos y la detección o la reducción de enfermedades alimentarias. Yo opté por plantearles 3 alimentos como lo que es la manzana, el pollo y las habas secas, porque son distintas las enzimas que intervienen en cada uno de ellos y la composición es distinta en cuanto a la variabilidad de agua y de microorganismos que afectan por sí mismo o al alimento, que tienden a afectar al alimento. Además de que podríamos considerar que las habas secas, a pesar de que ya tienen un proceso donde tienen baja cantidad de agua, aún así se encuentran expuestas a factores externos o extrínsecos que pueden aún así afectar su deterioro o el crecimiento de mohos por el mal uso o conservación o almacenamiento de ese producto, a pesar de que ya no tiene un factor alto de agua o de pH. Vamos a comenzarlo con lo que es la manzana. Tiene un gran porcentaje de agua, de azúcares simples y fibras, eh, alto en vitaminas y minerales. En factores internos o intrínsecos mencionamos las actividades enzimáticas, como lo mencionamos anteriormente, como son los polifenoloxidasa, que provoca lo que es el pardeamiento, o la pectinasa, que provoca lo que es el ablandamiento. Como lo mencionamos, son propios del alimento y pues es cuestión de tiempo para que provoquen estas reacciones enzimáticas. Entre los factores externos, hablando de los biológicos, pues ya hablamos de los microorganismos a los que están expuestos. En físicos pueden ser cualquiera, como pueden ser golpes o cortes, la humedad, la reactividad de la luz, provocando la fotooxidación, que puede provocar que tengan alguna alteración. En cuestión química, pues podemos hablar a lo mejor tal vez de pesticidas o de limpiadores o situaciones parecidas. En los microorganismos deteriorantes hablamos de mohos como Penicillium expansium. Bueno, aquí les dejo los demás nombres en mi mapa. Los riesgos principales para la salud pues son intoxicaciones por micotoxinas, infecciones gastrointestinales, provocando síntomas como náusea, vómito, diarrea, fiebre o cuadros más graves en grupos vulnerables. Ahora, pasando al pollo, la carne fresca, hablamos de que tiene proteínas, grasas variables, altas en agua. Los factores intrínsecos, hablamos de proteasas o lipasas, hablando de proteínas como las enzimas, que ablandan y generan compuestos volátiles en lo que es la carne. En los factores externos, extrínsecos, biológicos, hablamos de los microorganismos o bacterias que deterioran al alimento, mencionándolos, que son Acinetobacter o Moraxella,
que provoca olores, viscosidad o cambios de color en lo que es el alimento. Y pues pueden haber factores físicos que pueden promover lo que es la flora bacteriana, entre los que actúan lo que es la temperatura inadecuada, la fuera de refrigeración, la mala cocinación, el tiempo prolongado, el lavado del pollo crudo dispersa bacterias o los empaques inadecuados que pueden provocar esto. Igual que insectos o animales como lo que son moscas, etcétera, como factores físicos y químicos, igual como componentes, jabón, o un mal manejo de ellos. Pueden provocar por capilobacteriosis, toxificación, diarrea, sanguinolenta, fiebre, dolor, abdomen, casos graves de deshidratación, sepsis, complicaciones neurológicas. Ahora hablando de las habas secas, hablamos que en su mayor porción son carbohidratos complejos, almidón, fibra, tiene proteínas vegetales y minerales y vitaminas. Sus factores internos o intrínsecos, hablamos de baja agua, más estables, como lo mencioné. Igualmente hay que considerar la cocción o cuando ya se preparan en que su composición de agua va a cambiar. Hablamos de vicina y convicina, riesgo de favismo en susceptibles. En factores externos hablamos de mala conservación en seco, humedad alta, envases abiertos, moho, plagas, mala refrigeración tras cocinar, recalentamiento incompletos, contaminación por utensilios, manos, recipientes en sucio. Los microorganismos deteriorantes son los mohos, en cocidas como Bacillus, Cerus, Clostridium, dejo aquí los demás nombres. Puede provocar toxificación con B, Cerus, vómitos, diarrea, enteris por C y mucho más enfermedades o más cuadros gastrointestinales graves en grupos vulnerables. Bueno, es un gusto saludarle. Estas son mis referencias bibliográficas y con mucho gusto espero sus retroalimentaciones. Hasta luego.